había una atmósfera oscura, pero cuando Jesús llegó, todo cambió. Amén. Y es que yo creo que cuando Jesús llega, el ambiente cambia. Cuando Jesús llega, hay transformación. Cuando Jesús llega, hay liberación. Y donde muchos ven muerte, donde muchos ven muerte, Jesús ve solamente que el cuerpo está durmiendo. Aleluya. Le estoy hablando a mucha gente hoy que creyeron que su ministerio está en descomposición, que creyeron que la enfermedad no tiene salida, que creyeron que siempre van a vivir aferrados a la receta. Déjame decirte que Jesús llegó. Y tu lenguaje tiene que cambiar. Amén. Dios bendiga tu vida, Dios te guarde, Dios siga prosperando tu vida, tu casa, tu familia, todo lo relacionado a ti. En este momento te damos la bienvenida a tu segmento Sanidad y Liberación al Instante, siempre trayendo una palabra del cielo de edificación para su vida. En esta ocasión, quien te habla, Pastor Darwin Félix, en compañía de dos ministros del Señor que traen una palabra que van a compartir para usted, así que disponga su corazón para recibir lo que el Padre le dará a través de ello. Preséntense, por favor. Gloria a Dios, sí, estamos acá. Anderson Vargas, gloria a Dios, para bendecir tu vida. Amén, gloria a Dios, le habla Luis Miguel Erasme, ministro del Señor. Aquí estamos trayendo unas palabras de parte de Dios que será de gran bendición para usted. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el tema, Luis? Vamos a estar hablando bajo el tema un lenguaje de fe. Un lenguaje de fe. Aleluya. Llegó la hora de cambiar el lenguaje. Amén. Nos vamos a estar basando específicamente en el libro de Lucas, capítulo 7, unos cuantos pasajes ahí de ese capítulo, empezando por el 1. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa y paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Vamos ahora al versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Poderoso. Un lenguaje de fe. El Señor añada bendición a su palabra. Aleluya. Amén. Un lenguaje de fe. Un lenguaje, sabemos que es un instrumento lingüístico que es puesto en nosotros, pero vamos a especificarnos exactamente en la historia donde un centurión es un oficial de la antigua Roma, aleluya, y que estaba en aquel lugar cuando Jesús iba pasando por aquella ciudad. Aquel hombre tenía un criado en su casa que estaba enfermo, estaba atormentado y era paralítico. Estaba pasando por una necesidad en aquel momento, pero una palabra que le dice a aquel hombre a Jesús es que yo no soy digno de que tú vayas bajo mi techo. En pocas palabras, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Yo no soy digno de que tú entres a mi techo. Por eso le pongo un lenguaje de fe, porque aquel hombre le dice: ven, solamente habla desde el lugar donde tú te encuentras, y con las palabras que salga de tu boca, con las palabras que tú sueltes, aquel enfermo será sanado, aquel hombre será sanado, él se levantará del lugar donde se encuentra y la enfermedad tendrá que irse. Un lenguaje de fe es tú creerlo donde cualquier lugar donde tú te encuentres, aquella palabra vaya a un destino y el tormento tenga que irse y la necesidad tenga que desaparecer y todo lo que tenga aquel lugar fuera de la voluntad de Dios tenga que irse. Un lenguaje de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es tú sabiendo que aún tú no tengas eso en mano, tú sabes que mañana tú lo vas a tener. Tú sabes que mañana tú tendrás eso en mano. Le estoy hablando a una generación de que en los próximos días está creyendo de que tendrá ese ministerio apoderado en sus manos. Está creyendo de que la enfermedad que está atormentando su casa, de que la enfermedad que está atormentando su familia, tendrá que desaparecer en el nombre de Jesús. Entonces debemos aferrarnos a la fe. La Biblia dice que por la fe el justo vivirá. Sí. ¿Y qué es vida? La vida es palabra. ¿Cuál es el problema? Es que hay personas que se han desviado de la fe
por falta de conocimiento a la palabra. Están caminando, pero no tienen vida, porque les falta fe. Están caminando, pero les falta aliento, porque no tienen fe. Entonces necesitamos nosotros aferrarnos a la palabra para aprender a caminar por la fe. En el momento en que nosotros empecemos a caminar por la fe, las cosas serán diferentes. En el momento en que tú empieces a aferrarte de la fe, las situaciones tendrán que desaparecer. En el momento en que el lenguaje tuyo cambie al nivel de la fe, entonces la necesidad tendrá que irse. Si no, pregúntele a una mujer que duró varios años con un flujo de sangre. Aquella mujer se despertó un aliento, aquella mujer se llenó de valentía y dijo: no, esta situación tiene que acabarse. Dios mío, yo siento a Dios. Eso tiene que desaparecer. La enfermedad tiene que irse, Andy. Aquella mujer cambió el lenguaje de lo negativo. Aquella mujer cambió el lenguaje de la receta, Pastor Darwin. Aquella mujer cambió el lenguaje de los brujos. Aquella mujer cambió el lenguaje de los médicos. Aquella mujer tomó el aliento de fe y dijo: esta enfermedad tiene que irse. Había un hombre también, siento a Dios aquí, había un hombre también llamado Lázaro. Ya estaba en estado de descomposición, y llegó un momento que Jesús llegó, y aquel hombre fue resucitado. Y yo me imagino que la sociedad estaba pensando: no, ya no hay tiempo. Lo negativo estaba arropando. Había una atmósfera extraña, había una atmósfera gris, había una atmósfera oscura. Pero cuando Jesús llegó, todo cambió. Amén. Y es que yo creo que cuando Jesús llega, el ambiente cambia. Cuando Jesús llega, hay transformación. Cuando Jesús llega, hay liberación. Y donde muchos ven muerte, donde muchos ven muerte, Jesús ve solamente que el cuerpo está durmiendo. Aleluya. Le estoy hablando a mucha gente hoy que creyeron que su ministerio está en descomposición, que creyeron que la enfermedad no tiene salida, que creyeron que siempre van a vivir aferrados a la receta. Déjame decirte que Jesús llegó. Y tu lenguaje tiene que cambiar. Amén. Tu lenguaje debe ser roto por el lenguaje de Cristo. Así es. Aleluya. La Biblia dice, Jesús hablando de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, en el corazón del hombre pueden haber dos cosas: o hay incredulidad o hay fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Me doy cuenta si hay fe en mi corazón por la manera en que me estoy expresando. Mi lenguaje, mi manera de hablar va a manifestar lo que hay en mi corazón. Si únicamente estoy hablando muerte o cosas negativas, porque hay gente que solo saben propagar lo negativo, la mala noticia. De ellos no sale nada bueno, y es por lo que hay en su corazón, porque la Escritura no se equivoca. Entonces Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay fe, fe va a salir por mi boca. Si hay incredulidad, incredulidad va a salir por mi boca. Hubo una mujer que es conocida como la mujer del flujo de sangre. Escuchó de Jesús. ¿Qué escuchó de Jesús? Lo que todo el mundo ha escuchado. Sanaba, libertaba, resucitaba, hacía milagros. Y dice la palabra que ella entonces dijo en su corazón: si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Recibió fe por lo que escuchó acerca de Jesús. Pero no solo recibió fe en su corazón, sino que también lo expresó y luego lo accionó. Porque no se quedó en el lugar de enfermedad, sino que fue un encuentro con Jesús. Y mientras Jesús iba en el camino, aquella mujer, con toda su debilidad física, se abrió paso entre la multitud hasta tocar el borde de su vestidura. Una vez la fe tocó el poder se manifestó y aquella enfermedad desapareció. El texto dice que la enfermedad que tiene esta mujer era un azote. Un azote es una aflicción continua en el cuerpo que viene a ser una enfermedad. Pero cuando el poder explotó, aquella enfermedad fue consumida. Si hay algo que provoca que el poder se manifieste, es la fe. Y la fe, Makuma Shenda le llama, es lo que abre la puerta para que Jesús entre y manifieste el milagro. Aleluya. La incredulidad viene a ser un estorbo. Pero el tema que se está desarrollando ahora es un lenguaje de fe. Escuche lo que dice el salmista, Salmo 116:10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera.
¿Cuál era la condición del salmista en ese momento? Aflicción. Tenía una aflicción. El texto no dice a qué se debía la aflicción del salmista. Posiblemente estaba atravesando una situación económica difícil, o de salud, o familiar, o matrimonial, o estaba bajo persecución, o bajo amenaza de muerte, o tenía algún otro problema. No se sabe, pero la Biblia dice que estando afligido, no en cualquier aflicción, el texto dice afligido en gran manera, él habló, y habló conforme creyó. Quiere decir que en medio de la aflicción, cuando abrió la boca para hablar solución en medio de su problema. Hay gente que nos está viendo ahora que tiene que revisar lo que está hablando, porque hay gente que en la intimidad ora por sanidad, pero en el día solo habla enfermedad. Hay gente que en la intimidad ora por liberación, pero en el día tiene un lenguaje de gente cautiva. Es decir, hay gente que tiene que armonizar, que ponerse de acuerdo entre lo que ora y lo que está hablando, porque muchas veces derribamos con nuestra boca la oración que hicimos en la intimidad, en el transcurso de la noche o en la mañana. Hay gente que está aboliendo su oración, la está haciendo nula por el lenguaje que está teniendo. Tu lenguaje debe ir acorde con la palabra. Haz como aquella mujer que cuando se le preguntó que cómo iban las cosas, ella dijo todo está bien, pero su hijo de 12 años estaba muerto. Pero ella creyó en su corazón que Dios tenía el poder para resucitarlo a través del profeta Eliseo. Y aunque se le preguntó que cómo andaba la situación, ella no habló muerte, ella habló solución, porque ella estaba convencida que el Dios que le dio el muchacho era poderoso para levantarlo de entre los muertos. El Dios que te salvó es poderoso para meterle mano a cualquier situación que usted esté atravesando. Así que cambie su lenguaje por un lenguaje de victoria si lo tiene de fracaso. Hable sanidad si hay enfermedad, hable solución si hay problema, hable vida si hay muerte. Macuma senda le llama. Tenga cuidado usted, papá, mamá, cómo se está refiriendo a sus hijos, porque las palabras maldicen los hijos. No sé, Macuta Namasenda, porque a veces los padres cometen el error de maldecir a los hijos con palabras por el comportamiento que el hijo está teniendo. Si es así, te está dejando dominar por un mal comportamiento que tu hijo está proyectando. No te dejes dominar por lo malo, manifiesta lo bueno en medio de lo malo, porque lo bueno está diseñado para eliminar lo negativo. Macuma Senda le llama. Hable fe, cambie su lenguaje. Aleluya. Hay algo muy interesante en la Biblia, y es que la Biblia dice que por el oír viene la fe. Sí. El oír que la palabra de Dios. Cuando Jesús está en medio de la muerte de Lázaro, hay un lenguaje que Jesús trae. Y el lenguaje que Jesús trae es que él dice que Lázaro está durmiendo. Fue la misma situación que se dio cuando la hija de Jairo murió también. Sí. Jesús no la vio como los normales. No. Jesús no la vio como los que estaban ahí. Jesús la vio como que estaba durmiendo. ¿Qué era que Jesús estaba intentando hacer? Jesús estaba intentando cambiarle el lenguaje a esos discípulos, a la gente que estaba ahí. ¿Por qué razón muchas veces no vemos manifestación y la gloria de Dios manifiesta, revelada en nuestra vida? Porque nuestro lenguaje todavía no ha sido cambiado por Jesús de Nazaret. Porque no estamos escuchando, gloria a Dios, a Jesús de Nazaret. Cuando tú escuchas el lenguaje de Jesús y ese lenguaje se te mete, gloria a Dios, en tu corazón, en tu boca, entonces en lugar de muerte tú vas a ver gente dormida que se puede despertar. En lugar, gloria a Dios, de enfermedad tú vas a ver sanidad. Sí. En lugar de muerte, gloria a Dios, tú vas a ver vida. En lugar de deuda tú vas a ver, gloria a Dios, economía buena. En lugar, gloria a Dios, donde la gente dice hay fracaso, tú vas a ver victoria. Sí. Pero es cuando tu lenguaje sea cambiado. Sí. La gente que tiene el lenguaje de Jesús, gloria a Dios, vive una vida victoriosa. Porque aunque otros, gloria a Dios, vean destrucción, Él ve restauración. Sí. Él ve reestructuración. Y Dios está llamando a una generación que entienda, que no se pare a hablar todo el tiempo, a hablar con el vecino del diagnóstico médico, que todo está negativo, que no, gloria a Dios, que hay un problema y que vivimos en una escasez, que vivimos en una deuda, en una economía. Un día se acercó mi pastor a mí, o yo me acerqué al pastor mío, y estaba pasando mi mamá por una situación, y era que mi mamá estaba manifestando un dolor en los senos.
Y cuando estaba manifestando ese dolor, yo de una vez le dije al pastor, pastor, mi mamá tiene cáncer. El pastor me paró en seco y me dijo, cambia ese lenguaje. Aleluya. Tu mamá no tiene cáncer nada. Eso es mentira. Y yo comencé a cambiar ese lenguaje. Lo estoy hablando a gente ahí que a lo mejor ha recibido diagnóstico, que le han dicho tiene cáncer, que le han dicho estás enfermo, tienes diabetes, eres falsémico, tu corazón está grande, tienes problemas en los pulmones, tienes quíter en los riñones, tienes piedras en los riñones, hay problemas. Te tengo noticia, el Cristo que te llamó es un Dios que sana. Amén. El Cristo que te llamó es un Dios que liberta. Amén. La Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. Si por su llaga hemos sido curados, ¿cómo es que todavía sigue teniendo ese lenguaje negativo? Que todo el tiempo dice, estoy en problema, estoy en deuda, me estoy cayendo muerto. El diablo quiere escucharte hablar de esa manera. Cristo quiere escucharte hablar positivamente, porque cuando Dios mío, la Biblia dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Dios mío, ¿cómo es que todavía no has aprendido eso? Cuando un hombre declara en su vida, aleluya, Darwin, hay algo que me llama mucho la atención, y es que cuando vemos la vida de Job, ¿qué era lo que Satanás esperaba que salga de la boca de Job? Era que maldijera. ¿Con qué iba a hacerlo? Con la boca, con un lenguaje, porque quería cambiar ese lenguaje. Es por eso que cuando él se ve en medio de la situación, Job dice, yo maldigo el día que yo nací. Aleluya. La fe va de la mano con lo que es la lealtad. Más bien, lealtad es tú aferrarte, es tú apegarte a algo. ¿Cuál es el problema? Es que hay personas que todavía no se han aferrado a la fe. En un momento, el mismo Pedro va caminando por las aguas. Y en el momento en que dudó, si un Dios tuvo que decir, salva que perezco. Pero tú dudaste, hijo de poca fe. Porque hay gente que se están hundiendo dentro de la situación. Porque hay gente que se están hundiendo dentro del problema. Porque hay gente que se están hundiendo en el mundo. Porque han dejado la lealtad a Dios y se han hundido y tienen que decirle al Padre, Señor, sálvame que estoy pereciendo. Padre, sálvame que me estoy perdiendo. El lenguaje de la fe es hablar de lo que Dios ya hizo en ti. Es testimonial la obra que Dios hizo en tu vida. El problema es que hay gente, escuche bien, hay personas que Dios los sanó de un cáncer. Hay personas que Dios lo sanó del quíter. Hay personas que Dios lo sanó de muchas enfermedades. Y le falta hablar de esas maravillas que Dios hizo en su vida. No deje que la bendición que Dios te dio a ti un día se convierta en una maldición, por tú no hablar de la maravilla que Dios hizo en ti. Si Dios te permitió a ti que tú camines por encima de las aguas, tienes que seguir confiando en Él para que en un momento determinado no llegue a hundirte y tener que llamar al Padre porque está pereciendo. Entonces la fe es lo que te ayuda a mantenerte aun cuando los tiempos difíciles lleguen en tu vida. La fe es lo que mantiene al hombre de pies en este mundo. Darwin, porque es que hay demasiados problemas, hay demasiada situación. Los tiempos cada día van de mal en peor. O sea, no hay un diagnóstico que pueda decirte en tal año los tiempos van a estar mejor, en tal fecha los tiempos van a estar cambiados. No, aquel que no tiene fe será una vida, será un hombre fracasado durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la fe es el lazo que te conecta directamente al propósito de Dios. Aleluya. La fe es lo que te conecta al trono de Dios. La fe es lo que te conecta al reino. Entonces tú que no dependas del reino de Dios, aquel que no dependa de la fe, será un lazo, Dios mío, será alguien cortado, será alguien fracasado. Entonces el lenguaje de fe es lo que te mantiene de pies. Aleluya. ¿Sabe qué? Cuando uno tiene fe, aunque esté en medio de la prueba, uno no cambia su lenguaje. Aleluya. Pero cuando uno permite que la prueba aflige el corazón de uno, entonces uno cambia el lenguaje de fe por un lenguaje de queja. Aleluya. Cuando murió Lázaro, hermano de Marta y de María, la Biblia dice que cuando Jesús llegó, no entró a casa inmediatamente,
sino que se quedó afuera. Y cuando Marta vino a su encuentro, dice la palabra que ella le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego llegó María, que en la Biblia es reconocida como la mujer que se postra a los pies del maestro para adorar. Y dice la palabra que hizo lo mismo, pero con una diferencia, se postró, pero dijo la misma palabra. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aleluya. En ese momento, María abandonó su lenguaje de adoración por un lenguaje de protesta y de queja. Aleluya. Yo diría que hasta estaban culpando a Jesús de la muerte de su hermano Lázaro, porque ella entendían que si Jesús llegaba estando era enfermo, sanaría. Pero si Jesús llegaba estando muerto, ya no habría nada que hacer. Porque hasta ahora Marta y María pareciera que solo conocían una faceta de Jesús. Aleluya. Solo conocían un Jesús que sanaba. Pero ese día el cielo había planificado mostrar la otra cara de la moneda. Y es decir, Dios quería que ellas conocieran que Jesús tenía poder para levantar aún de entre los muertos. ¿Qué te estoy diciendo? Que no importa la situación que tú estés atravesando, no cambie tu lenguaje de fe. No cambie tu lenguaje de adoración por un lenguaje de queja, de protesta, de crítica. Porque hay gente que cuando se postra solo lo hace para quejarse. Y eso va debilitando su fe poco a poco, y entra en frustración. Sin embargo, cuando usted empieza a adorar basado en la fe, creyéndole a su Dios, no importando la situación, usted se fortalece, como dice la palabra que hizo Abraham. Se fortaleció en fe adorando a su Dios. Así que en medio de su situación le dejamos con esta palabra: adore a su Dios. Un lenguaje de fe constante. Clame al Señor, espere en Dios, que Él vendrá a su encuentro con la salvación que usted necesita. Bendecimos su vida de una manera especial en este día y vamos a extender la mano para hacer una corta oración porque ya se nos agota el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, oramos por esa gente que están atravesando situaciones difíciles y que necesitan ser fortalecidos, renovados. Te pedimos que lo sean en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que traiga sanidad en medio de la enfermedad, que traiga liberación, Señor, en medio del cautiverio, que traiga provisión en medio de la escasez. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, se manifieste, empiece a fluir en medio, Señor, para aquellos que están en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús. Y cualquier espíritu que viene para oprimir, para afligir, para traer aflicción, tristeza, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Reciba liberación ahora. Amén y amén.